Bienvenidos al módulo 8 en el cual hablaremos sobre indicadores. Los indicadores son herramientas que ayudan a las empresas a realizar un análisis financiero de la situación del negocio en un determinado periodo. Esto nos ayudará a realizar comparativas, es decir, comparar un ratio de la empresa A frente al mismo ratio de la empresa B y saber quién está mejor o peor situado. Como hay muchos indicadores, lo que se ha hecho es dividirlos en indicadores de liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad. En el tema número 28 de ahora hablaremos sobre los indicadores de liquidez. ¿Para qué sirven los indicadores de liquidez? Sirve para medir la capacidad que tienen las empresas para pagar sus deudas en el corto plazo. Pueden ser deudas comerciales o deudas financieras. En el ejemplo pongo a el banco y los proveedores diciéndole a la empresa que les pague. Y nosotros debemos saber si la empresa tiene dinero o no para enfrentar sus obligaciones. Para ello existen algunos ratios. El primero es la liquidez corriente. Este indicador relaciona los activos corrientes frente a los pasivos corrientes, en donde se muestra la capacidad de la empresa para saber si puede pagar sus deudas en el corto plazo. La fórmula es la siguiente. Liquidez corriente es igual a activo corriente sobre pasivo corriente. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí hay tres empresas que ustedes conocen. Procter & Gamble, Kimberly-Clark y bueno, en inglés sería Colgate-Palmolive. Aunque en Latinoamérica es Colgate-Palmolive y punto, ¿no? Ya lo saben. Bueno, he sacado de sus balances generales el activo corriente y el pasivo corriente. Y nosotros debemos hacer la fórmula, que también se las he puesto al lado derecho. Entonces, ¿qué podemos analizar sobre ellos? ¿Cuánto tiene P&G? 0.697. ¿Cuánto tiene Kimberly-Clark? 0.825. ¿Cuánto tiene Colgate? 1.085. El ratio normal es que la división sea igual a 1, porque quiere decir que la empresa tiene $1 y debe $1, por lo que debería estar tranquila de al menos no deber. Entonces, ¿cómo se lee estos números o estos indicadores? P&G tiene una deuda de $1, pero tiene 69 céntimos para pagar. Kimberly-Clark tiene una deuda de $1 y tiene 82 céntimos para pagar. Colgate tiene una deuda de $1 y tiene 1.08 dólares para pagar. Entonces, ¿qué empresas están por debajo de lo normal? P&G y Kimberly-Clark claramente. Tienen un ratio de 0.697 y 0.825 respectivamente. Eso quiere decir que tendrían o tendrán problemas para efectuar los pagos en el corto plazo, mientras que Colgate sí puede afrontar sus pagos en el corto plazo. Ahí señalo que, cuanto más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá mayores posibilidades de efectuar sus pagos en el corto plazo. Y también, un índice demasiado elevado puede ocultar un manejo inadecuado de activos corrientes. Tampoco es bueno que se tenga mucho dinero porque ese dinero no está generando rentabilidades. Ahora bien, todo lo que les he dicho es finanzas básicas, pero ahora les doy un tip de finanzas avanzadas, que contradice todo lo que les he dicho anteriormente. ¿Cómo es eso? Lo que hacen las empresas es tener los pasivos corrientes mayores a los activos corrientes. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que trabajan con el dinero de sus proveedores. Es decir, mi cliente me paga en 30 días, pero a mi proveedor yo le pago en 45 o 60 días y tengo el dinero en mi poder para poder rentabilizarlo. ¿Se dan cuenta? Las empresas grandes sobre todo utilizan este tipo de estrategias financieras. Si no lo entendieron, no se preocupen, quédense con lo anterior, pero si yo puedo aportarles algo más, con gusto se los diré. También es cierto que debemos saber el giro del negocio. No es lo mismo una empresa comercial que una empresa industrial o una empresa de servicios. Alguna de estas puede tener un mayor movimiento efectivo o en otros casos un mayor movimiento de inventario, como es el caso de las empresas comerciales. O quizás una empresa industrial que tendría un mayor movimiento de activos no corrientes. Sigamos con el siguiente índice, la prueba ácida. Es un indicador muy parecido al de liquidez corriente, solo que aquí le debemos restar las existencias, que son los inventarios. Como su nombre lo indica, es más ácido este ratio porque solo toma en cuenta el cash, money, dinero, y no las existencias, que si bien es cierto se convertirán en dinero cuando las vendan, en este momento aún no son dinero. Entonces la fórmula de la prueba ácida es activos corrientes menos existencias sobre pasivo corriente. Y se lee de la siguiente forma. Si solamente la empresa escoge el efectivo y además espera que sus clientes les paguen, entonces tenemos un indicador de prueba ácida para pagar $1 de deuda. Si es mayor a 1, está en la capacidad de cumplir
sus obligaciones en el corto plazo. Si es menor, no está en la capacidad de cumplir sus obligaciones. Ahora pasamos a los ejercicios. Recuerda que aquí debes buscarlo en páginas financieras. Por ejemplo, vamos con el primero. ¿Quién tiene mayor ratio de liquidez? ¿Apple o Microsoft en el 2018? Segunda, ¿quién tiene mayor ratio de liquidez? ¿Visa o Mastercard en el 2016? Tercera, ¿quién tiene mayor ratio de liquidez? ¿McDonald's o Starbucks en el 2020? Recuerda que además de decir quién tiene mayor ratio de liquidez, debes interpretarlos. Por ejemplo, te pongo ahí por cada dólar que debe, la empresa ABC tiene el ratio para pagar sus obligaciones. ¿De acuerdo? Sigamos. ¿Un ratio de liquidez de 3.5 es bueno para la empresa? ¿Es malo para la empresa? ¿Por qué? Un ratio de liquidez de 0.5 es bueno para la empresa si sus pasivos corrientes son de deuda de corto plazo. Y la última es, un ratio de liquidez de 0.5 es bueno para la empresa si sus pasivos corrientes son cuentas por pagar a proveedores. Con estas preguntas terminamos el video de hoy. No se preocupen que les daré las respuestas en el siguiente tema. Así que nos vemos en el siguiente video.